Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué quiere Dios que nos arrepintamos? ¿Sí? ¿Por qué tanto mencionaba Juan el Bautismo el arrepentimiento? Sí. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que nos va mostrando, nos va diciendo qué es lo que realmente Él quiere hacer. ¿Sí? A ver, espérame tantito. Dios nos va mostrando qué es lo que realmente quiere hacer. Fíjate, el arrepentirse no es el sentirse mal consigo mismo, sino es el hecho de que realmente te sientas mal con Dios y cambies actitudes. No es sentirte que digas tú, ay, es que tengo que cambiar porque Dios me va a condenar. No, no es eso. Es el hecho de que tú misma, tú misma veas realmente lo que estás haciendo mal y cambies esas actitudes. Pero fíjate que esas actitudes no las vas a cambiar tú solo, ¿sí? Necesitas de Dios para cambiarle. Tú me vas a decir, bueno, Maru, pero ¿cómo que necesito de Dios? Sí, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios empieza a obrar en tu vida. Y si tú sabes que no puedes cambiar actitudes, pídele a Dios que te ayude a cambiar esas actitudes. Dios va a obrar y te va a mostrar cómo. Fíjate, yo les digo mucho a las personas que hablo con ellas y todo, de entrégale a Dios tus cargas, ¿sí? ¿Cómo es entregar a Dios tus cargas? Simple y sencillamente reconocer ante Dios que tú solo no puedes o tú sola no puedes y que necesitas de Dios, que no quieres estar, pues ahora sí, fingiendo, que no quieres estar haciendo las cosas de un modo que le desagrade a Él, ¿sí? Que tú quieres ir cambiando y cambiando y cambiando para que te empieces a sentir bien contigo, con Dios y con los demás, ¿sí? Fíjate, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es que ya dejo de hacer las cosas y por fuerza de voluntad. No, por fuerza de voluntad no te va a servir, porque tarde que temprano vas a regresar a lo mismo. Simple y sencillamente tienes que decirle, Señor, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes cómo es mi vida, tú sabes cuánto he batallado. Ayúdame, ¿sí? Ponme el querer como el hacer. Y Dios te va a ir ayudando a través de su Espíritu Santo. Dios te va a ir poco a poco ayudando. Fíjate que yo le compartí a uno de los hermanos que me decía de su cabello largo, que no se lo cortaba, que no sé qué tanto. Le digo, mira, el día que Dios no quiera que ya traigas el cabello largo, ese día Dios te va a hacer que te fastidies a tal grado y te lo cortes. Me dice, ¿en serio? Sí, le digo, tú dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? El día que tú quieres que yo ya me corte el cabello, hazme que me fastidie, que ya no lo soporte. Sí. Y pasó tiempo y llegó un momento en que lo veo con el cabello corto. Le digo, ¿qué pasó? ¿Me crees que me fastidié y me corté el cabello? Y para mí fue algo muy maravilloso porque dije, pues, ¿quién más que Dios? ¿No? ¿Quién más que Dios que te guía, que te dice, que te torna, ¿no? Si tú tienes ya la disposición en tu corazón, Dios te va a ayudar en todo aquello que no puedas, ¿sí? Dios te va a ayudar si tú realmente quieres agradarle. No lo hagas por compromiso, no lo hagas porque te sientes nada más culpable, no. Esos cambios no sirven porque de todas maneras ya después que se te pase esa culpabilidad, no vas a regresar a lo mismo y de nada te sirve. Tienes que arrepentirte completamente, cambiar, ¿sí?
que te duela haber pecado contra Dios. Si sientes tú que no, yo fíjate, luego hay momentos en que me siento así como que me siento muy, ¿cómo decirte? Como con el corazón medio duro, así muy insensible y todo eso. Y yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame tú. No me permitas que mi corazón se haga insensible. No permitas que mi corazón se haga duro. Confróntame, ¿sí? Quebrántame, Señor. Porque yo no quiero sentirme así. No me gusta sentirme así. No me gusta sentirme indiferente. No me gusta sentirme que realmente soy insensible ante los demás. Y Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad me empieza a confrontar con cosas y realmente digo, sí es cierto, Señor, tienes toda la razón, ¿sí? Y empieza a trabajar los sentimientos en mí y me quebranta, ¿sí? Me pongo a llorar, me pongo a decirle, me pongo pues ahora sí con esa tristeza o ese enojo o esa amargura o lo que yo siento, empiezo a hablar con Dios. Y luego, ¿sabes qué, Señor? Mira, me da coraje por esto, no me gusta la alevosía, no me gusta. Y le empiezo a decir a Dios todo lo que siento, todo el enojo que siento. ¿Sabes qué, Señor? Es que detesto que se pongan a hacer cosas que no deben. Es que, y empiezo a decirle a Dios lo que siento. ¿Sabes qué, Señor? Me duele mucho que la gente no entienda, o me duele mucho el ver que la gente se sigue lastimando a otros, etcétera. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, empieza a ayudarme a sacar todo eso que traigo. Si siento soledad, empiezo a platicar con Él. Si siento tristeza, ¿sí? Te digo, si me siento indiferente o si empiezo a pegar de gritos por algo, empiezo a hablar con Dios, ¿sí? Empiezo a decirle a Dios todo eso que siento. Y Dios es el que me ayuda a sacar todo eso. Dios es el que me va poco a poco guiando para sacar todo ese resentimiento, ¿sí? Porque hay momentos en que he querido hablar con Dios y no puedo porque simple y sencillamente en mi corazón no está. Si me siento cansada o me siento indiferente o no quiero hablarle a Dios luego a veces. Pero cuando empiezo con eso, luego le pido a Dios, Señor, ayúdame. No sé qué está pasando, pero ayúdame. Sé tú guiándome, sé tú ayudándome. Y fíjate que Dios en su infinito amor me va ayudando. Cuando nosotros tenemos esa decisión, tomamos esa decisión de arrepentirnos, de cambiar de actitudes, ¿sí? Dios sabe exactamente que no podemos solos, ¿sí? ¿Cuántas veces no te has propuesto hacer una cosa y a la mera hora no lo haces? O te da flojera, o te sientes cansado, o no quieres simplemente. Bueno, pues cuando pasa eso, yo le digo a Dios, ayúdame, ponme el querer como el hacer. Permíteme que no me sienta a gusto hasta que yo no lo haga. Y fíjate que Dios me ayuda. Dios no me permite estar tan a gusto si no he terminado de hacer lo que tengo pendiente. Fíjate, a través del Espíritu Santo Dios nos va transformando. Dios nos va enseñando el caminar. Nos va mostrando qué es lo que debemos de hacer. El Espíritu Santo nos muestra, ¿no? Nos muestra cómo debemos de arrepentirnos. Ahora sí, pregúntale a Dios, dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a arrepentirme genuinamente. Fíjate, dice Jesús, que nadie puede nacer, nadie puede ir al cielo, a la gloria de Dios, si no nace primero en espíritu y en agua.
El hecho de nacer en agua es el arrepentimiento, es lo que bautizaba Juan, ¿sí? Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. ¿Qué significa? Que simple y sencillamente tú te presentas ante Dios, ¿sí? Y le pides a Dios que así como Él murió a la carne, cuando fue crucificado, cuando fue sepultado, que murió a la carne, así también tú quieres morir a la carne, a los deseos de la carne. ¿Para qué? Para que en el cambio tú vivas, tú nazcas, tú resucites en el Espíritu. ¿Qué significa resucitar en el Espíritu? Dejar atrás todos tus deseos de la carne. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la ambición, la idolatría, la hechicería, etc. Tú vete a Gálatas 5, en Gálatas 5, 20, del 20 al 25 más o menos están lo que es los frutos de la carne, pero también vienen los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a morir a todo aquello que no es digno de Dios, que no le gusta a Dios, ¿sí? Cuando tú te bautizas, ¿qué significa? Los católicos tenemos la situación de bautizarlos desde pequeñitos, con la creencia de que lo único que se va a borrar en ese momento es el pecado original, el pecado que viene de Adán y Eva, ¿sí? Pero los que seguimos a Cristo, el bautismo para nosotros es que tú mueres a los deseos de la carne, mueres a lo que no es digno de Dios, ¿sí? Que es cuando te bautizas, cuando cambias tus actitudes y cuando quieres seguir a Cristo, ¿sí? Tú me vas a decir, bueno, Maru, pues dicen que hay un solo bautismo. Sí, para el perdón de los pecados. ¿Cuál es el bautismo para el perdón de los pecados? El que haces cuando ya estás grande y tomas la decisión de seguir a Cristo. Ese es el bautismo, ¿sí? Es el hecho de decir, Señor, sigo yo tus pasos. Así como fuiste tú ante Juan el Bautista a bautizarte para que él no tenía pecados, pero tenía que cumplir con la ley. Sí, con la ley y con la obediencia que Dios le había mandado, con aquello que Dios le había dicho que tenía que ser. Por ello fue bautizado. Cuando él se bautizó, llegó el Espíritu Santo a él, ¿sí? Y eso le permitió poder ir al desierto a tener esa prueba de los 40 días, a tener esas tentaciones como las tenemos nosotros, porque tenía ya la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te bautizas para arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista, ¿sí? Ese bautismo para el arrepentimiento es nacer en el agua, ¿sí? Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo, porque ya te declaras hijo de Dios, ¿sí? Cuando tú recibes el Espíritu Santo y cambias de actitudes porque estás arrepintiéndote ya, ¿sí? Y dejas las cosas del mundo a un lado. No quiere decir, cuando yo te digo dejas las cosas del mundo a un lado, quiere decir que vas a dejar todo trabajo, etcétera. No, que simple y sencillamente no vas a seguir sobre la ideología que el mundo tiene, sobre la lógica y el razonamiento. Y vas a poder ponerte a leer la Biblia, porque esa es la guía de todo seguidor de Cristo. Esa es la guía para que tú puedas entender lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida.
pídele al Espíritu Santo que sea Él el que te guíe, que sea Él el que te vaya enseñando, ¿sí? Que sea Él el que te vaya revelando lo que está escrito en la palabra. No nada más, vuelvo a repetir, no nada más es leer por leer, es pedirle revelación a Dios de qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros y qué debemos de hacer nosotros en el mundo espiritual. Eso es nacer en el Espíritu. Es abrirnos a un mundo espiritual que está con Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros sabemos del mundo espiritual por demonios, por pactos, por ouija, por hechicería, por ocultismo. Eso es lo que sabemos del mundo espiritual. Pero no, otros se van también con los ángeles, con no sé qué tanto más, ¿sí? Que quieren entrar a ese mundo espiritual. Los ángeles están mandados por Dios para que nos ayuden a nosotros. Y al primero que le tenemos que pedir para que los ángeles obren a nuestro favor es a Dios, porque Dios es el que comanda a todos los ángeles. Dios es el que manda a los ángeles a darnos las bendiciones o la ayuda necesaria. Pero si tú te quieres dirigir primeramente al ángel, pues los ángeles dicen, pues, si nosotros a quien obedecemos es a Dios, ¿sí? ¿Cómo está eso? ¿Sí? Si nosotros no podemos de nuestra forma agarrar y ayudarte, no. Nosotros tenemos que esperar las instrucciones de Dios para que esto se dé, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cada vez que pidas algo, tienes que pedírselo primeramente a Dios. No directamente ni un arcángel ni al ángel, ¿sí? Sino ante todo y por sobre todo a Dios. ¿Sí? Es lo que luego hacemos también cuando pedimos a los santos, ¿sí? A las imágenes. Nada más que aquí Dios te tiene que revelar en qué momento ya no debes utilizar imágenes. ¿Por qué? Porque la fe no es por ver, sino es por creer. ¿Sí? Si tú vas a querer poner tu fe en una imagen tallada por los hombres, entonces ahí automáticamente no estás poniendo la fe en Dios, ¿sí? Ahí automáticamente le estás quitando a Dios. Es como si te fueras tú, es como se los explico, es como si fuera tu hijo a pedirte a ti algo, ¿sí? Y tú estás viendo cómo se lo das, ¿sí? Lograste dárselo y va y se lo agradece al vecino, ¿sí? O le pide las cosas al vecino y no te las pide a ti como papá. ¿Qué vas a sentir tú? ¿Qué vas a pensar tú? Oye, pues ¿por qué si es mi hijo no me lo vino a pedir a mí? Si sabe que yo como su padre se lo voy a dar. Así es igual con Dios. Cuando tú vas y le pides a una imagen, sea del santo que sea, tú vas y le pides a esa imagen las cosas, Dios te va a decir, pues entonces yo para qué soy tu padre, ¿sí? Yo como tu padre, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, ¿sí? Y cuando obtienes lo que Dios te está dando, vas y le dices al vecino, ¿sí? Al santo, le das algo a cambio. Dios no se maneja así. Dios como se maneja es, yo te doy a ti lo que tú necesitas sin que tú me des nada a cambio. No necesito que me vengas a bueno, más bien dicho, que vayas hacia una imagen lastimándote. No necesito, ¿sí? Que te flageles.
que me des algo a cambio. Yo no necesito eso. Yo te doy lo que de mi corazón sale hacia ti. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. ¿Sí? A mí luego me han dicho, oye Maru, pero es que cuando voy, me vienen y me dicen que no, que mis santos, que no sé qué. Yo me quito de problemas y yo les digo, tú no te preocupes, tú dile a Dios. La relación es entre Dios y tú y Dios. ¿Sí? Tú dile a Dios, Señor, ayúdame tú. Si no es de bendición esto que tengo aquí, sea en imágenes, sea así, como te diré, los retratos de los santos, ¿sí? Si no son de bendición, Señor, ponme el querer en mi corazón para sacarlos. Si esto no es de bendición para ti, Señor, ni para mi vida, ponme en mi corazón que lo saque. Y Dios va a obrar en su tiempo, en su momento, y cuando Dios sabe que tú ya estás preparado para ello. ¿Sí? Dios nunca te va a obligar absolutamente a nada. Tu corazón tiene que estar dispuesto para obedecer a Dios. ¿Sí? Yo te puedo decir, fíjate en Deuteronomios, capítulo 6, versículo tal, no me acuerdo los versículos, te soy honesta, pero si tú ves en Deuteronomio 6, ahí viene que no debes de hacer imágenes ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni de lo que hay en el cielo, ¿sí? Ahí viene la ley especificada, ¿sí? Pero si tú te cuesta trabajo, tú dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame tú. Dame el tiempo en que sea necesario sacar todo esto. Ayúdame, fortalece mi corazón, porque a veces muchos tenemos miedo de sacar las cosas. ¿Por qué? Porque decimos, híjole, nos va a castigar. No, Dios es más poderoso que cualquier cosa. Sí, Dios es tan poderoso que no te preocupes. Si tú pones tu corazón dispuesto para cambiar, Dios va a obrar. Dios te va a ir enseñando. Por eso tenemos que nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Sí? En agua para el perdón de los pecados y el arrepentimiento, y en el espíritu para que sepamos vivir ese mundo espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, a pesar de que hacemos la oración de fe, en el lado católico, bueno, en la religión católica, su oración de fe es el credo. Cuando dices creo en Dios Padre, cuando dices creo en Jesucristo, cuando dices creo en el Espíritu Santo. Esa es la oración de fe, porque estás creyendo en ellos tres. ¿Sí? Todo lo demás ya pertenece a la religión, ¿sí? Hecha por hombres que le pusieron de más, pero ya es decisión. Pero cuando tú entras a la fe cristiana, ¿sí? A ser discípulo de Cristo, a seguir a Cristo, ¿sí? También tienes tu declaración de fe. ¿Cuál es? Cuando sientes en tu corazón y lo confiesas por la boca que Jesucristo es tu Salvador y Señor, esa es la oración de fe. Ahí eres salvo, ahí eres seguidor de Cristo. Cuando empiezas a cambiar de actitudes, ahí obtienes el nuevo nacimiento. Cuando naces por agua, que te digo que es el bautismo para el arrepentimiento, y cuando naces en el Espíritu, que es cuando Dios te manda al Espíritu Santo a tu vida, donde está declarando que eres hijo de Dios, ¿sí?
ahí automáticamente ya empiezas tu caminar hacia la gloria de Dios. Tú me puedes decir, es que Maru, yo no creo en las religiones. Cristo no llevó una religión. Cristo no te dijo, vas a ser católico, apostólico o X. No. Cristo te dijo simple y sencillamente, cree en mi palabra, obedécela, cree en mí. Bueno, dijo, yo soy la verdad y la vida, ¿sí? Yo soy el camino y quien sigue mi camino va hacia mi Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que mi Padre me enseñó. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos lo que Jesucristo hizo, es que estamos haciendo lo que Dios Padre nos enseñó. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a decir. Es esa conciencia que le llaman. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que vive dentro de ti y te ayuda a cambiar. Ese es el Espíritu Santo. Tú me puedes decir, como te decía, oye, Maru, pero es que no tengo una religión. Ponte a leer la palabra de Dios. Habla con Dios. Pídele revelación. Y Dios lo que te pide es que te congregues. ¿Por qué te tienes que congregar? Porque tienes que estar con personas que están creyendo en lo mismo que tú, que han caminado el camino que tú vas a seguir, ¿sí? Que están caminando el camino que tú vas a seguir y tienes que fortalecerte de su fe. Por eso te tienes que congregar. Por eso tienes que estar con tus demás hermanos. Hay momentos en que te vas a desesperar porque en una iglesia no hay personas perfectas. Es como en todo grupo de personas. No hay personas perfectas. Algunos han caminado rápido. Otros aún no terminan de hacer esos cambios. ¿Sí? Entonces, no hay personas perfectas. Jesucristo no vino por los perfectos, vino por los enfermos. Los sanos están sanos, no hay problema. El problema es con los enfermos que no saben caminar en lo espiritual, que siguen aferrados al mundo, que tienen problemas de fe, o sea, que no al momento se desesperan, quieren hacer las cosas a su forma y todo eso. Y no le dan ese tiempo a decirle a Dios, Señor, haz tú tu voluntad, enséñame. Jesucristo sabe que no sabemos caminar en el mundo espiritual. ¿Sí? Jesucristo sabe que ignoramos muchas cosas del mundo espiritual. Por ello nos dejó la palabra de Dios en la Biblia. ¿Sí? Por ello fue inspirado por Dios esa palabra y escrita por hombres, ¿sí? Para que nosotros nos enseñáramos a caminar en el mundo espiritual. Nos enseñáramos a ver qué le gusta, qué no le gusta, cómo es Dios, qué promesas tiene Dios en tu vida, cómo trató a los demás, ¿sí? ¿Cuánto es el amor de Dios? Porque por su pueblo, a pesar de que se separaban y les iba, pero mal, clamaban a Dios y Dios en su infinita misericordia y perdón, ahí estaba con ellos. Se volvían a equivocar, se volvían a ir por otro lado. Bueno, les iba mal. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Esperaba que le clamaran para que Dios obrara. Esperaba que dispusieran su corazón hacia Dios. Por eso Dios obraba, porque Él no te ve qué haces, de dónde provienes, quién eres, qué hiciste. No, Él ve tu corazón. Si en tu corazón tienes la disponibilidad de cambiar, Dios está contigo. Dios te ayuda, Dios te fortalece. Pero si
haces la oración de fe y sigues en las mismas, no se ve el cambio, no tiene caso, ¿sí? Tú que estás en un grupo de amor y servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vas y haces tu proceso en la hacienda, se supone que ya dejaste todo allá, que ya la persona que eras ya se quedó atrás y que tienes que empezar a componer, a cambiar de actitudes, a cambiar tu forma de hablar y tienes que ir hacia adelante, ¿sí? Todo lo pasado, pasado está, ya no lo tienes que recordar. Te van a venir las consecuencias de lo pasado, sí. ¿Por qué? Porque hay malos hábitos que todavía siguen, ¿sí? Pero si ya dejaste todo atrás allá en el proceso de la hacienda, tienes que empezar de ceros hacia adelante. ¿Cómo vas a arreglar tu vida? Desde el momento que regresas hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que pedir perdón? ¿Qué es lo que tienes que perdonar? ¿Qué es, cómo tienes que comportarte nuevamente? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Se te van a venir retos fuertes. ¿Por qué? Porque vas a cambiar muchas malas actitudes que traes. Igual para los que empezamos en el camino con Cristo. Se nos vienen luchas, se nos vienen problemas, se nos vienen situaciones fuertes, críticas de nuestra familia, críticas de las personas que se supone que ya están en el camino de Cristo, ¿sí? Pero aún no están nacidas de nuevo, o sea, no han cambiado de actitudes, aún siguen aferradas al mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso te va a fortalecer a ti para que tú te clames a Dios, entregues, te enseñes a entregar a esas personas, a perdonar y a seguir hacia adelante. Cuando nosotros estamos ya en el proceso de cambio, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros no tenemos el control ni de nuestra vida ni de la vida de los demás. Tenemos que entender que el único que pagó el precio a precio de sangre fue Jesucristo, por tanto por ti como por los demás. Entonces, no, los demás no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. Y todo lo que quieras resolver con referencia a los demás, tú se lo tienes que entregar a Dios, ¿sí? Tú no puedes juzgar, tú no puedes criticar o tú no puedes obligar a alguien a que haga lo que tú dices. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son hijos de Dios, son siervos de Dios. Dios pagó el precio por ellos. Sí. Y tú a quien le tienes que preguntar, decir o tornar sobre los demás es a Dios. Tú no puedes estar más. Sí. Si realmente quieres cambiar de actitudes. ¿Y qué es lo que pasa? Que los celos, la avaricia, la ambición, el resentimiento, el rencor, ¿sí? La soberbia, el orgullo, ya no tienes que traerlo tú. Ya se lo tienes que entregar a Dios y tienes que ir trabajando con Dios todas tus actitudes. Ya no puedes estar diciéndole, oye, pero es que Dios te bendice, Betiana. No puedes estarles diciendo, es que Él me hizo, es que Él me tornó, es que Él... No, son hijos de Dios, pertenecen a Dios, son siervos de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es, Señor, te entrego a tal, a tal, a tal, porque yo siento esto, ¿sí?
Si tú estás en un grupo de amor y servicio, tenemos eso de decir, háblame de ti, no de los demás, ¿sí? Así es que acuérdate, cada vez que subas tú en los grupos de amor y servicio a una tribuna, habla de ti, no de los demás, ¿sí? Igual cada vez que nosotros que somos hijos de Dios, que andamos en el camino para ser discípulos de Cristo, tenemos que entender que el único dueño de esas vidas es Dios, nadie más. Ni tú puedes ser celosa o celoso, ni tú puedes exigirle nada de que no esté dispuesto a dar, ¿sí? Ni nada por el estilo. Pídeselo a Dios. Dios es el que va a hacer cargo de todo ya. A partir del momento mismo en que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese preciso instante empiezan tus cambios. Si no sabes cómo, ponte a leer las Escrituras y póntelas a vivir las Escrituras. Tú me vas a decir, Maru, es que es bien trabajoso vivirlas. Pues claro, así es el camino. ¿Te acuerdas que Jesucristo cayó cuántas veces? ¿Te acuerdas que Jesucristo muchas veces cayó con la cruz a cuestas? Eso es lo que nos pasa, que nosotros vamos a caer muchas veces. Pero así como a Cristo, su Padre le ayudó, le dio la fortaleza, le dio la ayuda, le sujetó, ¿sí? Así también el Espíritu Santo, el Padre de nosotros a través del Espíritu Santo, así nos va a dar esa fortaleza. No, ya no es pelear hacia afuera, no, ya no es decir hacia afuera, es que tú esto, es que tú aquello, es que tú, no, ya es hacia arriba. Señor, te entrego a tal persona. Señor, tengo esta necesidad. Señor, no puedo con estas cosas. Señor, ayúdame tú. Es hacia arriba, ya no hacia el frente. Cuando entras a hacer, bueno, más bien dicho, cuando empiezas el camino espiritual, ya no es hacia el frente, ya no contiendas, ya con Dios resuelves, ¿sí? Ya no entras en conflictos, Dios es el que resuelve. Dios es el que te guía a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a vivir el Espíritu Santo dentro de ti si tienes odio, amargura, resentimiento, dolor, soberbia, enojo, etcétera, 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 etcétera? ¿Sí? ¿Dónde va a vivir el Espíritu dentro de ti? Pues simple y sencillamente empieza a sacar todo eso, entrégaselo a Dios y pídele que te llene con su Espíritu. Porque en el mundo espiritual, en todo vacío, el enemigo trabaja. Entonces, si tú tienes, se está cortando porque es problema de ¿cómo se dice? Del internet, por eso se corta, por eso se oye de repente cortado. Pero esperemos en Dios que ya nos permita ir un poco mejor. Y te digo, simple y sencillamente, eso es lo que hay que ver. Hay que ver con Dios, hay que hablar con Dios y hay que decirle a Dios, Señor, todo vacío que hay en mi corazón, llénalo con tu presencia. También, ¿cómo vas a llenar las cosas con la presencia de Dios? Orando. Incluye a Dios en tu vida. Pídele a Dios que Dios sobre en tu vida. Oye, Señor, pero es que no sé cómo. Déjaselo a Dios.
Nosotros nos complicamos, palabra que nos complicamos mucho la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, entréguenme sus cargas. Jesucristo dijo, no te preocupes por lo que viene mañana, vive el día de hoy. No te preocupes por lo que ya pasó, lo pasado, pasado está. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta seguir cargando la mochila. ¿Sí? Nosotros queremos seguir. Así como nosotros, cuando nos bautizamos, dejamos todo todo así, que estamos aquí, dejamos el mundo, los frutos de la carne, muere para resucitar con Cristo en el Espíritu. Así tenemos que hacer. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que seguir hacia adelante. Yo te invito a que vayas viendo todo eso. Platica con Dios. Dile a Dios, habla con Él. ¿Sí? Dile lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Y vas a ver cómo Dios va a ir obrando en tu vida. Fíjate, muchos de nosotros no buscamos la revelación de Dios. Queremos vivir sin la revelación de Él. Pero si quieres vivir así, te vas a vivir equivocadamente. ¿Por qué? Porque vas a hacer las preguntas equivocadas, vas a tener los criterios equivocados, vas a prejuzgar equivocadamente, ¿sí? Vas a sacar conclusiones equivocadas, vas a tener resultados equivocados con todo esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir la revelación con Dios. ¿Cómo? Pues habla con Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender todo lo que me quieres decir. ¿Sí? Porque cuando tienes esa revelación con Dios, esa manifestación presente con Dios, lo que pasa es que empiezas a adquirir fe con Dios, confianza. Empiezas a adquirir más fe, más confianza, más seguridad en sus promesas, etc. Por eso yo te digo, aparte de que leas la palabra y pidas revelación, habla con Dios. Y Dios te va a estar enseñando. Dios te va a estar enseñando o te va a mandar a aquellos que son guiados por Él para que te vayan enseñando. ¿Sí? Muchos de nosotros nos da coraje porque decimos, le exigimos más a aquellos que decimos que son cristianos que a nosotros mismos. No, es que según sigue a Cristo, no, es igual de pecador que tú, nada más con la diferencia es que el cristiano es una forma de vivir en Cristo, con Cristo y para Cristo, ¿sí? Es la forma de vivir, vuelvo a repetir, para Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un cristiano ya no vive, y no te digo cristiano de religión, sino cristiano hijo de Dios, seguidor de Cristo, ¿sí? Ya no vive para sí mismo, ya no es la persona que era antes, por eso tenemos que cambiar de actitudes, ¿sí? Tú me vas a decir, pero es que yo no quiero ser cristiano. El que cree en Cristo es cristiano, ¿sí? Ponle la religión que quieras, ese es diferente, ¿sí? Una cosa es caminar con Cristo, ser hijo de Dios, seguidor de Cristo, y otra cosa es la religión, ¿sí? La religión hay cristianos evangélicos, presbiterianos, metodistas, cristianos católicos, etcétera, etcétera, etcétera.
Tienes a los que creen en Mahoma, tienes a los que creen en Buda, tienes infinidad. Esas son religiones. Pero el caminar con Cristo, el caminar espiritual, el caminar a la gloria de Dios, es simple y sencillamente, ¿sí?, es seguir a Cristo, hacer lo que Cristo hizo y obedecer la palabra de Dios. Confiar plenamente en Cristo y seguir hacia adelante. Una persona, un hijo de Dios, ¿sí?, confía en su padre. Si su padre le dice, a ver, hijo, hoy te vienes a la casa, feliz y contento se va a su casa. Si tu padre te dice, ¿sabes qué, hijo? Vas a tener que pasar por tribulaciones, como dijo Jesucristo a Pedro, ¿sabes qué? El enemigo me ha pedido para zarandearte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vas a tener que entender y aprender cosas nuevas. Pero ¿sabes qué? Yo he orado para que seas fortalecido en tu fe. ¿Qué quiere decir? Que vas a pasar por esas tribulaciones y esas pruebas para que te fortalezcas en la fe de Cristo, para que creas realmente y sepas realmente quién es Dios. Así de sencillito, ¿sí? No te preocupes por lo que te puede lastimar en lo físico. Preocúpate lo que te puede lastimar en tu alma, en tu espíritu, que eso es lo que vive más allá. Este físico se acaba. Sean de 120 años, sean de 100 años, sean de 80, sea el tiempo que Dios te quiera dar en el mundo físico. Se acaba. Este cuerpo se acaba. Se va a degradar. No te va a servir para nada. Pero el cuerpo espiritual, que es el más importante, que es el que te va a dar la vida eterna, ese lo tienes que preparar y ese te tienes que enseñar a cómo manejarlo. ¿Cómo lo vas a enseñar? Con la palabra de Dios. En la Biblia viene todo. En la Biblia está todo el manual, la guía, la situación de qué es lo que debes de hacer. ¿Sí? Pues te invito a que sigas viendo, ¿sí?, que sigas hacia adelante, que hables tú con Dios y que le preguntes a Dios. Que le digas, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo me quieres enseñar? ¿Cómo quieres que sigamos hacia adelante? Obra tú en mi vida, mi corazón está dispuesto, guíame tú. ¿Sabes qué, Señor? Si hay cosas que tengo que cambiar, tengo que dejar atrás, ponme en mi corazón que pueda hacer yo eso. Ponme el querer como el hacer. Ayúdame a fastidiarme de las cosas que no son dignas de ti. Y Dios va a obrar, deja que Dios obre. Si tú estás en un grupo de amor y servicio, entiende una cosa. Cuando sales de la hacienda, has dejado todo lo pasado atrás. Ya no lo estés recordando. Ya Dios te lo perdonó. Pero se te van a venir consecuencias de tu pasado. Lo que tienes que afrontar y seguir hacia adelante y cambiar son esas consecuencias de tu pasado. Tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? Con todas las cosas positivas que te dicen tanto en los manuales de Alcohólicos Anónimos
como también, y lo principal, lo que viene en la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia te vas a enseñar a caminar en ese mundo espiritual al cual has entrado, ¿sí? Y tienes que ir hacia adelante. No puedes seguir en el pasado. Olvídate del pasado. El pasado ya lo entregaste. Ya no está. Se vienen consecuencias. Tienes que afrontar las consecuencias. Tienes que estar en oración. Tienes que estar en meditación. ¿Cuál es la meditación? Leer la palabra de Dios y estarla pensando en tu cabeza. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios contigo? ¿Cómo debes de hacer? Cuando estás en oración, estás hablándole a Dios. ¿Sí? Y presta atención a Dios cómo te va a hablar a ti. A lo mejor es a través de la palabra, a lo mejor es a través de alguna prédica, de alguna enseñanza o de cualquier cosa. Ahí es donde tú tienes que prestar atención. Tenemos que nacer de agua y de espíritu para seguir el camino de Cristo. Yo te invito a que vayas viendo todo esto. Piensa bien qué es lo que quieres hacer y habla con Dios y dile, Señor, ayúdame tú, porque solo tú eres el único que me puedes ayudar. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Yo sé que mi Padre va a estar siempre contigo en el momento mismo que dispongas tu corazón. Yo sé que Dios no te va a soltar jamás. Y va a seguir enseñándote a través de su espíritu y a través de su palabra. A través de esa relación de tú con Dios y Dios contigo. Sí. A través de que vayas entregándole a Dios todo lo que traes. Sí. Cambia. El arrepentimiento genuino se da en el cambio. Sí. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el próximo viernes para platicar otro rato. Sí, y ve tomando decisiones. Ve pensando qué quieres hacer como hijo de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos platicando el viernes. Bendiciones.